Bueno, enseguida hablaremos de hemoconciencia, una técnica con la que equilibrar, nivelar emociones. Hablaremos de ello con Miguel Ángel Pérez, será enseguida a la vuelta, y luego hablaremos de más cosas de San Juan aquí en Almería. Enseguida. Seguimos aquí en las 7 y hablamos ahora de la parte más emocional de nosotros. ¿Cómo sanar, por ejemplo, esas heridas emocionales? Pues hoy hablamos con Miguel Ángel Pérez, director de Hemoconciencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un tema interesante, lo de sanar las emociones, también estar bien a nivel físico y mental. Hemoconciencia, que es un instituto pero también una técnica. Cuéntame. Correcto. Bueno, pues la técnica hemoconciencia efectivamente es una técnica de desbloqueo emocional que nos ayuda a trabajar sobre todo el tema de las creencias, ¿no? Nosotros tenemos muchas creencias, ¿sabes? Esta frase famosa de lo que crees, lo creas, ¿no? Sí. Entonces, desde esa perspectiva, pues lo que trabajamos es las ideas que tiene la gente, ¿no? Por ejemplo, esta mañana estaba trabajando con un chaval que decía, claro, es que no, es difícil dejar de fumar, ¿no? Es que yo no puedo dejar de fumar. No puedo dejar de fumar es una creencia, ¿no? Y al final esa creencia, claro, pero cuando tú tienes la creencia de que no puedes, pues entonces, claro, a partir de ahí, pues ya ni siquiera lo intentas, ¿no? Por ejemplo, entonces pues es uno de los casos que podemos estar trabajando, ¿no? Trabajamos temas de adicciones, trabajamos temas de problemas de ansiedad, problemas de sueño, pues todo está relacionado con el estrés en general, ¿no? Que es lo que nos genera más malestar normalmente a todos nosotros, ¿no? Hablaremos más de hemoconciencia, pero ¿cómo surge hemoconciencia? ¿Cómo llega a ti o cómo llegas tú a ella? Bueno, pues la verdad es que yo empecé estudiando ingeniería informática, estaba trabajando en trabajaba en una entidad financiera, tuve 15 años trabajando allí, y 8 años antes más o menos de irme de allí, tuve un accidente de tráfico y estuve pasando regular. Entonces no encontraba la forma de mejorarme, ¿no? Y al final, pues gracias a la osteopatía, pues pude salir de ese área y decidí estudiarlo, pero en plan hobby, ¿no? En plan como me gusta estudiar. Y empecé a estudiar todo esto, luego seguí avanzando, empezamos con el tema, llegamos finalmente después de mucha formación, gastarme bastante dinero en formación y tiempo, pues llegamos al tema de las emociones y al final pues me hice especialista en inteligencia emocional, experto en inteligencia emocional y en 2006 fue cuando desarrollé la técnica, pues a base de, ya sabes, cada maestrillo tiene su librillo. Después de estudiar otras muchas técnicas, veía la forma y con mi mentalidad informática de estructurar la información, pues encontré la forma de simplificar los procesos de trabajo con las emociones, ¿no? Y ese es el origen de la técnica. Porque las emociones son complicadas. Las emociones son muy simples, al contrario. ¿Son muy simples? Son muy simples. Pero tratarlas los sentimientos son complicados. Decíamos, las emociones son la impronta, lo primero que te viene. Son de corta duración, pero de alta intensidad. Entonces eso es como que te pega el impacto. Luego el análisis que tú haces de la emoción es lo que genera el sentimiento. Que es lo que te fastidia, ¿no? Vale, o sea, que las emociones fáciles, los sentimientos complicados. Los sentimientos son complicados porque son elaboraciones mentales, efectivamente. Hay que coger la emoción y elaborarla. Me sorprendo con algo y luego alguien me va a dar un golpe en el coche, no me da, pero me quedo. Y luego me quedo, fíjate, ¿y si me llega a dar? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y eso es lo que realmente te hace daño, ¿no? ¿Y cuánta realidad hay en esos sentimientos? Pues normalmente muy poca. Muy poca, ¿verdad? Muy poca, sí. Se calcula que alrededor del 10%. O sea que el 90% son creencias nuestras. Sí, de hecho hay una frase muy famosa que está muy de moda últimamente que dice que el 90% de nuestras preocupaciones jamás se van a dar en la vida, ¿no? Y esto es literalmente cierto, ¿no? Pero nos tienen loco la cabeza. Nos tienen loco la cabeza. Bueno, hablamos de hemoconciencia, decías que fue a raíz de un accidente, te cambió la vida, por así decirlo, y necesitabas sanarte tú. Y de sanarte tú decidiste ayudar a la gente también a sanar. Efectivamente, la verdad es que lo pasé regular en esa época y bueno, al final dije, oye, pues si esto me ha ayudado a mí, pues puedo ayudar a más personas. De hecho, luego tuve una clínica de fisioterapia y osteopatía, que estamos trabajando con médicos, con psicólogos, de mucha gente y me fue muy bien. Estuvimos trabajando precisamente con accidentes de tráfico, que es lo que yo había sufrido. Estuve durante 10 o 12 años con esto, hasta que ya el tema de los empleados, tener muchos empleados, esto ya sabes que también estresa. Sí. Y yo dedicaba a que estar un poco más tranquilo, entonces por ahora yo colaboro. Yo trabajo prácticamente solo, tenemos un instituto de colaboradores, ¿no? Con los que hacemos formaciones a nivel internacional en España y en México. Tú ya estás recuperado, ¿no? Totalmente recuperado. Totalmente recuperado. Decidiste crear esta técnica de hemoconciencia, dices, cada maestro tiene su librillo. ¿En qué consiste realmente? Pues la técnica es un protocolo de preguntas y respuestas muy simple que conecta la mente consciente con nuestra mente no consciente, que representa aproximadamente el 95% de nuestro proceso mental, ¿no? Lo inconsciente. Lo inconsciente. Entonces, claro, nosotros muchas veces pensamos que tomamos decisiones, pero la mayor parte de las decisiones son no conscientes, son como automatismos, son un poco como autómatas, ¿no? Pasar de ser humano,
somos muy autómatas. Nos levantamos por la mañana, vamos al servicio, Sí. nos lavamos los dientes, nos duchamos, ¿no? Luego pasamos y gran parte de nuestro día a día pues tiene poca creatividad en realidad, ¿no? Está muy relacionado con eso, con lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Y muchas veces esas cosas que estamos acostumbrados a hacer son patrones de conducta que a su vez hemos copiado de nuestros padres, de nuestros cuidadores, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, dicen que la vida es muy sencilla, pero nos la complicamos. Con Totalmente. ese inconsciente, ¿no? Totalmente, sí. Sí. Bueno, es un estilo de vida y... ¿qué problema puede resolver la hemoconciencia? Pues lo bueno que tiene hemoconciencia es que puede resolver muchísimas cosas, puede ayudar prácticamente en cualquier patología, en cualquier sintomatología, porque empezamos, como hemos comentado antes de empezar la entrevista, que trabajamos, yo empecé de la parte de la osteopatía, en la que nosotros trabajamos con las emociones para mejorar patología y sintomatología de dolor crónico, dolores crónicos y este tipo de cosas, que es como lo que más venía en ese momento. Pero luego con el tiempo la cosa fue evolucionando a otro tipo de síntomas, ¿no? Ya no solo trabajamos cosas físicas, sino también trabajamos cosas emocionales, ¿no? Que las emociones están, digamos, implicadas en prácticamente todas las cosas que tenemos, ¿no? Para empezar, el estrés es una interpretación, no es lo que nos ocurre, sino cómo nos tomamos lo que ocurre. Por lo tanto, cómo yo me siento emocionalmente, y la mayor parte de la gente, por desgracia, no sabe cómo se siente emocionalmente, hace que nosotros interpretemos las situaciones de una forma más agradable o más desagradable. Claro, como si el 80% del tiempo estamos estresados, de hecho los estudios dicen que el 80% del tiempo, el 80% de las personas están bajo niveles de estrés altos, pues casi siempre estamos desde la rabia, desde el miedo, desde la tristeza. ¿Y cómo hemos llegado a eso? Pues las noticias, vemos mucho las noticias. También la vida que no es fácil, te digo muchas veces. Esto es una creencia. Es una creencia. Claro, dice, la vida no es fácil, ¿qué te hace sentir? ¿Agradable o desagradable? Desagradable. Ya estás estresado. O sea que yo pienso que la vida es fácil, ya cambia mi mentalidad. Exactamente. Si tú empiezas a cambiar, claro, no es tan fácil. Cuando llevas 20, 30 años pensando lo mismo, pues 40 años, imagínate, es como que estás como muy apegado a esa idea, ¿no? Esta estructura que llamamos ego, ¿no? Este constructo mental que llamamos ego, que está muy apegado a nuestra personalidad, defiende nuestras creencias, incluso cuando son desagradables. Es decir, si tú escuchaste a tu madre o a tu padre de pequeño decir la vida es difícil, pues entonces tú vas a pensar, o no es fácil, vas a pensar que no es fácil. Y muchas veces no es una creencia tuya, es un paradigma, es algo que escuchaste o que dijiste, o dijo tu abuelo, y tú estabas delante y lo creíste. ¿Por qué? Porque creía tu abuelo y tú querías ser como tu abuelo, ¿no? O como tu padre. ¿Y cómo se cambian esos patrones? Porque al final es... Volvemos a la misma lata, difícil, pero... Pues fíjate, se cambia con la conciencia emocional, que es la base de la inteligencia emocional. Por eso conciencia es tomar conciencia emocional, de la emoción, ¿no? Conciencia emocional o tomar conciencia de la emoción. Entonces, desde esa perspectiva, cuando tú haces por cambiar, darte cuenta de lo que estás sintiendo en un momento determinado y que te hace sentir mal, por ejemplo, la vida no es fácil, lo dices con una sonrisa, pero sin embargo te estás haciendo sentir mal. ¿Sabes? Porque lo Porque me gusta el humor. Sí, esto es una forma, ¿no? Eso es bueno, sobre todo de reírnos de nosotros mismos, Eso ¿no? sí, eso sí. Pero habitualmente, cuando hacemos esto, no lo tomamos como a broma, decimos como casi todo el mundo lo dice, ¿sabes? Y al final, pues, darte cuenta de que esto te hace sentir mal es la primera parte, y esto es conciencia emocional. Tomo conciencia de lo que siento en cada momento, y a partir de ahí, esa emoción la percibimos en el cuerpo y trabajamos con técnicas de conciencia para eliminarla. Y podemos trabajar en una sesión, pues, 4 o 5 creencias que te están generando estrés en el día a día. Te decía lo de que la vida no es fácil porque es verdad que podemos tener un día normal, pero luego te llegan llamadas, que si tienes problemas en el trabajo... Esto es cierto, pero al final son cosas que tenemos que hacer, son cosas pendientes. Tú en tu trabajo, yo en el mío, tenemos cosas que resolver. Pero a la gente esto le llama problema. Sí. Y nada más que dar la connotación de problema, que paradigmáticamente lleva una connotación negativa, ya te estás generando estrés. Porque hace impresión, tengo muchos problemas. Bueno, yo puedo decir, tengo muchas cosas pendientes de hacer, ¿no? Bueno, pues iré haciéndola una a una, ¿no? Poco a poco, ¿no? Un poquito, paso a paso, decimos, ¿no? Y luego verá que llamamos problemas a cosas que realmente no lo son, porque los problemas quizás sean problemas de salud, sean cosas mucho más importantes. Efectivamente. De hecho, nosotros tenemos una formación que se llama Despertando al Maestro Interior, que es Inteligencia Emocional Práctica, y en esta formación hablamos de la diferencia clara entre lo que es un problema y lo que es un conflicto, ¿no? Un problema es algo externo a nosotros que tenemos pendiente de hacer, a veces. A veces otras personas de nuestra familia tienen problemas que no son nuestros, pero los hacemos nuestros. Y eso no es un problema, eso es un conflicto. Conflicto. Es decir, estamos en conflicto con nosotros mismos porque estamos pensando erróneamente, en realidad, cuando el problema es de otra persona o cuando en ese momento no podemos resolverlo. Bueno, ahí se mezcla con la empatía, ¿no? Porque al final... Exactamente, pero fíjate, es muy curioso porque la inteligencia emocional hace una distinción entre empatía y simpatía. La empatía es la capacidad para saber lo que tú estás sintiendo. Yo tengo la capacidad de saber lo que tú estás sintiendo y tú tienes la capacidad de ver lo que yo siento. Vale. Sin embargo, la simpatía es contaminarme de esa emoción. Y cuando tu padre te cuenta un problema, o tu hermano, o tu amigo, o tu pareja te cuenta un problema, cuando tú empatizas, lo entiendes y puedes apoyarlo. Pero si simpatizas y te contamina, ya estás tú con el problema también. Estás con el conflicto y entonces ya no puedes ayudar porque tus respuestas no van a ser acordes a estar fuera del problema, sino que estás dentro. O sea que apostamos por la empatía siempre. Siempre por la empatía.
Qué curioso, qué curioso. Sí. Hablabas de la ansiedad y el estrés, que realmente dice, lo sufre el 80% de la población y en tiempo continuado. Y es cierto, o sea, quizás sea la pandemia del siglo XXI. Totalmente, de hecho ya lo era en el siglo XX y ahora en el siglo XXI hablamos del enemigo silencioso, ¿no? Del asesino silencioso, porque genera todo tipo de patologías, muchos tipos de cáncer, muchos tipos de patologías, muchos tipos de dolores vienen como consecuencia del estrés, malas digestiones, problemas de sueño, que a su vez son la pescadilla que se muerde la cola en negativo, ¿no? O sea, no dormimos bien, entonces estamos más de peor humor, como estamos de peor humor, hacemos interpretaciones erróneas que nos generan más estrés, eso nos lleva a la ansiedad, ¿no? Es un círculo vicioso, Es un círculo ¿no? vicioso y hay que salir del círculo vicioso y pasar al círculo virtuoso, ¿no? Vale, pues entonces, decía, la vida no es fácil, estamos dentro de ese círculo. Correcto. ¿Cuál es el primer paso para salir de allí? Hacer cambio. Hacer cambio. Decidirlo, darte cuenta, ¿no? Lo primero, decimos, no podemos resolver un problema que no sabemos que tenemos. No podemos resolver un conflicto que no sabemos que tenemos. Estamos en esos automatismos que hablábamos antes. Entonces, claro, eso complica mucho la cosa porque estamos como las orejeras estas de los burros que decimos que solo miramos para adelante, Sí. ¿no? Al final vamos resolviendo las cosas que tenemos en el día a día y nunca nos paramos a pensar. Y cuando nos vamos de vacaciones estamos muchas veces tan cansados que no nos paramos a pensar en nosotros mismos, qué es lo que quiero en la vida, qué es lo que quiero modificar. Entonces, las recomendaciones generales siempre son tomar una decisión de hacer un cambio porque me doy cuenta que estoy muy estresado o que tengo ansiedad y que siento mucho malestar y empezar a hacer cambios. Los más fáciles son los que conocemos todos, los 4 pilares de la salud, por ejemplo, de la Asociación del Cáncer con las que colaboramos, ¿no? Por ejemplo, el apropiado descanso, darte tu descanso, dormir tu hora, no ves tanto la tele, estas cosas que ya sabemos. Sí. Alimentarse adecuadamente, comer menos ultraprocesados, comer más alimentos naturales, ¿no? El tema de la actividad física, esto es súper importante, hacer actividad física es algo fundamental. A todos mis clientes, a todos los pacientes siempre les recomendamos que si están haciendo deporte, sino que inmediatamente empiecen a hacerlo, ¿no? A partir de ciertas edades, ejercicios de fuerza, que trabajen con la musculatura. Y por supuesto, pues la relajación, ¿no? Aprender a relajarse, a veces para alguien la siesta es una relajación, para otros la meditación, para otros unas técnicas de relajación. Son cosas fundamentales para el día a día, claro. También autoconocerse, porque mucha gente, lo que tú decías de cuando estamos en vacaciones nos paramos a hablar con nosotros mismos, no siempre gusta, no siempre se hace. Efectivamente, ten en cuenta lo que decíamos antes, el ego se defiende a sí mismo. El ego significa, nosotros le decimos que en inteligencia emocional le decimos que el ego es miedo, pasado y caos y desorden. Entonces tiende a ser como desordenado. Si tú te paras en vacaciones a pensar, te vienen como muchas ideas. Sí. Cuando estás trabajando. En teoría estás centrado en tu trabajo. Claro, focaliza. Pero en vacaciones estás desfocalizado. Sí. Entonces empiezas a pensar muchas cosas. De hecho, no sé si lo sabes, pero después de las vacaciones es donde más divorcios se producen. ¿Sí? Sí. Porque da tiempo a pensar. Claro, empiezas a pensarlo, empiezas a darle vuelta, empiezas a las discusiones, ¿no? Y esas discusiones, después de las vacaciones, se producen mucho más divorcios. También porque cuando más tiempo se pasa también en pareja. Y también cuando pasan más tiempo juntos. Claro. Porque claro, si tú estuvieras enfocado en algo, ¿verdad? No te da tiempo. No te da tiempo, ¿no? Para pelearte mucho. Pero cuando tienes mucho tiempo para pensar y recordar las cosas, los resentimientos y ese tipo de cosas, pues imagínate, ¿no? Qué locura, o sea que las vacaciones muchas veces no siempre vienen bien. No siempre vienen bien. Vienen bien siempre si las sabemos aprovechar, pero claro, no siempre sabemos aprovecharlas, ¿no? Bueno, hablábamos de conflictos, de emociones, cambiar nuestra perspectiva es difícil, pero supongo que con pequeños pasos se puede hacer. ¿Qué es lo que más te encuentras en la consulta? Pues lo que más te cuenta en la consulta es el estrés en general. El estrés que luego puede derivar hacia la ansiedad. Hay mucho desconocimiento en lo que es la ansiedad, particularmente, lo que es el nerviosismo, estar nervioso siempre, no dormir bien. Son pequeñas cosas del día general que nos pasa a todos. Pues siempre conocemos a alguien que no duerme bien, siempre conocemos a alguien que no come adecuadamente, a lo mejor que bebe en exceso. Las adicciones también son una parte importante de todo esto, que algo que se está extendiendo mucho, sobre todo después del confinamiento, ¿no? Que esto nos afectó mucho a muchos niveles. Mucha gente joven que está con problemas con los estudios, problemas para focalizarse. Y básicamente me viene un poco de todo, ¿sabes? Desde pasando adicciones, pasando por problemas de ansiedad, pasando por problemas de dolores crónicos, pasando por problemas de sueño, problemas digestivos, dolor de espalda, dolores de cabeza, ese tipo de cosas. Viene un poco de todo, la verdad. Pero hay solución. Para todo hay solución. Sí. Y luego, esta manía nuestra de que nos centramos siempre en lo malo resalta más que lo bueno. Sí, estos son condicionamientos. Al final, muchas veces hablamos que esto viene a nivel antropológico, ¿no? Que viene como muy de antiguo, pero en realidad hay muchos condicionamientos. Si tus padres estaban pensando en negativo y lo expresaban, pues tú lo escuchabas y eso te condiciona. Los condicionamientos humanos son muy importantes. Al final, se nos olvida que somos mamíferos y que nosotros tenemos aquí, como si nosotros estuviéramos aquí, pero tenemos un cuerpo físico. Yo siempre digo a mis clientes y a mis alumnos que al final el cuerpo es como tu mascota. Si tú le darías de fumar a tu mascota, lo emborracharías a tu mascota, lo dejarías encerrado en el piso a tu mascota. Y esto es lo que hacemos, ¿no? Que nos mantenemos encerrados, que no nos alimentamos bien, que somos tóxicos.
y todo eso te acaba afectando, ¿no? Bueno, pero al final las adicciones son como una escapatoria a los problemas que tenemos nosotros. Exactamente. Pues fíjate, está el círculo vicioso y tú usas la adicción para intentar salirte, pero en realidad no te sales, forma parte del círculo. Entra dentro. Forma Qué parte complicado muchas veces. En realidad, si hablas conmigo 3 veces, yo te voy a repetir casi siempre lo mismo, porque en realidad es muy simple. Lo que pasa es que cuando estás metido dentro del círculo, es como estar en un agujero, no ves las cosas, ¿sabes? Pero cuando estás fuera, tío, qué fácil es verlo, ¿no? Y de hecho, una de las claves que tiene técnica como conciencia, ¿no? Y la inteligencia emocional, es tomar conciencia de la emoción para verte un poco desde fuera, ver el problema desde fuera. No siempre decimos, aléjate del problema, porque a veces estás tan metido en el problema que el árbol no te impide ver el bosque, ¿no? Y esto es un poco lo que nos pasa, ¿no? Un poco a todos, ¿no? La verdad que Miguel Ángel, escucharte alivia. Y al final tú dices, todo es más sencillo de lo que parece, con varias preguntas que te haga vas a tener respuestas muy fáciles. Sí. ¿Alguna técnica? Seguramente haya gente en casa que diga, sí, la verdad que conozco esto, es fácil, pero es difícil aplicarlo. ¿Qué preguntas o qué técnicas podemos aplicar nosotros? Fíjate, hay una cosa muy interesante porque decía antes que el 80% de la gente, el 80% del tiempo está estresada, ¿te acuerdas? Sí. Pero fíjate, el 80% de la población respira mal. Respiramos mal. Es decir, cuando tú estás estresado, no respiras adecuadamente. Tú sabes lo que es la respiración. Siempre que respiras por la nariz, evitar respirar por la boca. Puedes exhalar por la boca, pero principalmente siempre sería ideal inhalar y exhalar por la nariz. De manera que cuando tú inhalas y exhalas por la nariz de forma más o menos consciente, el nivel de estrés desciende automáticamente. Porque cuando estás estresado, empiezas a respirar mal. Entonces hay una asociación muy clara entre esto. Muchas veces simplemente el hecho de tomar 5 minutos al día la conciencia de la respiración, pararte, y si no te puedes parar, porque mucha gente dice, no tengo ni un minuto para respirar. Eso no es verdad, ¿eh? Claro que no, es lo que nos decimos, porque es de nuevo la estructura del ego, ¿no? Lo que hablamos, este círculo vicioso. Pero tú 4 o 5 veces al día prestar atención a tu respiración y observar tu respiración, ya con eso ya sería una primera toma de conciencia para darte cuenta que no estás respirando bien, ¿no? Y si te das cuenta que no estás respirando bien, automáticamente, cuando te das cuenta que no estás respirando bien y cambia el patrón respiratorio de forma consciente, el nivel de estrés empieza a descender. Automático, igual que pasa con la ansiedad. Al fin y al cabo, la ansiedad es la respuesta natural del cuerpo al estrés. Es una respuesta natural del cuerpo al estrés, ¿no? No es una respuesta, ¿no? Sí. Entonces, claro, al final bajamos el nivel de estrés, baja el nivel de ansiedad, independientemente, ¿no? Prestando atención aquí y no quedarte en el jaleo mental que tenemos, ¿no? Que baja quizá el foco aquí a la nariz. Exactamente, a la nariz, al pecho, al estómago, donde quieras. Simplemente es prestar atención. Muchas veces poniéndonos las manos aquí, en el pecho y en el estómago y haciendo una respiración diafragmática, sacando la barriguita hacia afuera, sería suficiente para empezar a ir tomando conciencia, sí. Y también ponerse uno mismo como prioridad, que eso muchas veces no olvidamos. Hablábamos de la empatía-simpatía, pero muchas veces nos olvidamos de nosotros. Fíjate qué curioso, esto tiene mucho que ver, pero lo acabas de asociar muy bien. Porque has dicho empatía-simpatía, simpatía acuérdate que era contaminarte por el otro, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, la mayor parte de la gente, o mucha gente, prioriza a los demás, pero no se prioriza a sí mismo, o a sí misma. Y cuando tú no te priorizas a ti, es como si a tu perro, sacar al perro del vecino, puedes sacar al tuyo. A pasear. Qué curioso. ¿No? ¿Te das cuenta o no? Sí. Pero bueno, escoge la comparativa de que el cuerpo es como tu mascota. Cuida la mascota del otro, pero no cuida la tuya. Pues la tuya va a estar cabreada, ¿sabes? Como va a estar enfadada contigo. Y si está enfadada contigo, pues tú estás enfadado contigo. Lo que hablamos de primero saca a tu perro y luego saca el del vecino. Exacto. Cuida a tu mascota y luego ya con tu mascota esté contenta, vamos a ayudar a otros, claro que sí. Claro, es que lo que ocurre es que somos de blanco o de negro. Porque es verdad que hay mucha gente con mucha simpatía, piensa más en los demás, y otra gente que se olvida totalmente de los demás. Ese término medio de cuidarte, pero también lo que decimos de muchas veces, no sabes lo que está pasando la persona de enfrente. Háblale bien porque puede estar pasando por ser amable con los demás momento. porque no sabes por lo que están pasando, efectivamente. Cuando hablas de que la gente piensa mucho en sí misma, en realidad esto es egocentrismo. Hay dos conceptos que a mí me gusta explicar mucho que están relacionados. Uno es el egocentrismo y otro es el egoísmo, ¿no? Sí. El egocentrismo es el pensar en nosotros, ¿vale? Pero no desde la perspectiva de cuidarnos, necesariamente, sino pensar en nosotros desde el ego, ¿no? De decir, yo hago lo que yo quiera, yo no me molesto, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no me esfuerzo por las cosas. Y la vida hay que generar, hay que esforzarse. Sí. Esforzarse no significa que sea difícil, significa que tienes que tener cierto, ¿no? Hay un efecto en psicología que se llama efecto IKEA, que es muy interesante porque dice, los muebles que tú montas, te sientes más orgulloso de ellos que los que compras, ¿no? Porque los has montado tú, ¿no? Sí. Pues esto es lo mismo, el egocentrismo tiene una parte positiva y una parte negativa. Si eres demasiado egocéntrico, entonces al final te vuelve una persona que solo piensa en ti y entonces no simpatizas con nadie, ¿vale? Y eso tampoco es. Hay que empatizar con la gente. He dicho, no empatizas con nadie, simpatizar sería contaminarse. Y luego está el concepto de egoísmo, que a mí me gustaba mucho como lo definía Oscar Wilde, ¿no? Que decía, el egoísmo no es hacer lo que uno quiere, que sería egocentrismo. El egoísmo es querer que los demás hagan lo que tú quieres que hagan.
¿no? Entonces, claro, tú lo haces, tú tienes pareja, ¿no? Pues tú limpias la casa, tú haces esto, tú haces... Eso es egoísmo, ¿no? Porque al final estás pensando en ti, pero no estás pensando en el otro, no estás empatizando. Y claro que tú tienes que cuidar tu cuerpo, pero si vives junto con alguien, pues tienes que compartir las tareas de casa, ¿no? Como es natural, ¿no? La balanza siempre, ¿no? Que la balanza que equilibrada, siempre sí. Que después de vacaciones se rompe, ¿no? Pues sí, o sea, muchos pesos se pone que ya se desequilibra, se desequilibra. Así bueno, es. son conceptos, la verdad, que muy amplios. Tú trabajas con parejas, hablando de esto. También con empresas. Sí, trabajamos con empresas. Bueno, consultorías. Como yo estuve trabajando 15 años en una entidad financiera y tuve la suerte, y aparte soy empresario también, pues tengo mucha experiencia a trabajar con empresas para trabajar en la parte emocional, sobre todo dentro del área de recursos humanos. También estudié coaching, ¿no? Sí. Y entonces, pues dentro del área de recursos humanos, dentro del área de ejecutivos, para las personas que tienen mucho estrés, que se sienten mal, pues para ayudar a este tipo de personas, sí. ¿El verano es buen momento para cambiar de vida? El verano es un momento con un buen aire acondicionado, ¿verdad? Con el calor que está haciendo no puedes ni pensar, ¿no? Si tienes un buen aire acondicionado, puedes pensar, puedes pararte. Claro que es un momento de punto de inflexión, porque en lugar de estar dándole vueltas a muchas cosas diferentes, lo ideal es pensar cuáles son nuestros planes. Al final yo siempre digo que una de las cosas que más ayuda, aparte de la respiración que habíamos hablado, es un buen papel en blanco y un bolígrafo. Y empezar a escribir cosas. Es decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy haciendo lo que me gusta? ¿Estoy haciendo lo que no me gusta? ¿Estoy con quien quiero? ¿Estoy con lo que no quiero? ¿Qué es lo que quiero? En coaching decimos que la mayor parte de la gente sabe lo que no quiere, pero muchas veces no saben lo que quieren y siguen y van para adelante y se levantan por la mañana muchas veces sin motivación. Y claro, cuando tú te levantas sin motivación, esto te genera estrés también, ¿sabes? Y ya empezamos con ese estrés de nuevo, ¿no? Hecho, dime. ¿Qué es más importante, saber lo que quieres o lo que no quieres? Saber lo que quieres, por supuesto. Lo que quieres. Sí, porque lo que no quieres ya lo sabes. Vas descartando, ¿no? Es que ya lo sabes, es que tú sabes lo que no quieres. Lo que pasa otra cosa es que tú te des cuenta de que lo que no quieres es muchas cosas, demasiadas cosas. Entonces aquí hay algún tipo de conflicto que te está haciendo daño, ¿no? Y luego las metas, porque muchas veces el verano, seguimos con el verano, llega septiembre y es como un nuevo comienzo de año y nos ponemos metas, nos planteamos metas. Por ejemplo, yo quiero en la vida conseguir esto, quiero mejorar mi vida porque no estoy a gusto con ella. ¿Dónde nos ponemos los límites? Bueno, unas cosas, las metas son las cosas que nosotros queremos en base a lo que no queremos, ¿no? Es decir, yo ya sé lo que no quiero, hago una lista de las cosas que no quiero, ¿vale? ¿Y ahora qué es lo que quiero? Aquí muchas veces me cuesta. Donde ponemos los límites es lo que no queremos, precisamente. Si yo no quiero que me traten mal, si yo no quiero que me falten el respeto, aquí es muy importante. Y fíjate qué curioso que la inteligencia emocional, hablamos siempre de la ira como algo, una emoción negativa, ¿no? Sí. Pero la ira es fundamental para poner límites. No tanto porque tenga que enfadarme, que muchas veces nos enfadamos, ponemos límites enfadándonos, ¿no? Parece como la única forma de que nos hagan caso. Sí. Y desgraciadamente para algunas personas definitivamente es así, ¿no? Pero en este caso la ira interna sirve para aprender a decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Que no me den la mano y te cogen el brazo, ¿sabes? Eso ocurre muchas veces. Y eso ocurre muchas veces, porque al final tienes que ir poniendo límites. De nuevo porque la gente no se prioriza. Entonces dices, oh, quiero a esta persona, quiero que o que mi hijo esté bien, o que mi marido esté bien, o que mi pareja esté bien. Y entonces siempre estamos dando, sin recibir nada a cambio. ¿Qué pasa con nosotros? Efectivamente, si tú no te das a ti mismo, si tú no te priorizas a ti, pues es muy difícil que otra persona vaya a poder priorizarte, es muy difícil porque lo están mal acostumbrando. Esto es como la madre, por ejemplo, que esto es muy común, ¿no? Sobre todo las madres de mi época más antigua, ¿no? Que hacían todos los hijos y no nos educaban en hacer las cosas, hasta que ya tuve que vivir solo y tuve que hacerme yo las cosas, ¿no? Y lo pasé mal un tiempo, ¿no? Esto nos pasa porque pero luego esa adaptación, ¿no? Claro, tenemos que pasar la adaptación, se pasa mal, pero luego te sientes orgulloso, ¿no? Y te sientes de nuevo con el efecto Ikea, ¿no? Porque lo estás haciendo tú te haces tu comida, tú te lavas la ropa, tú te haces tus cosas, ¿no? Y te sientes bien orgulloso de ti mismo, ¿no? Hablaba antes del enfado, llega un punto cuando tú das demasiado a la gente, al final se colma el vaso. ¿El enfado es bueno en cierta manera o nunca hay que perder las formas? Todas las emociones son buenas. Todas son buenas. Todas son buenas, siempre que estén bien canalizadas. Es decir, dentro de la inteligencia emocional esto se llama autorregulación. Todas las emociones son no solo buenas, sino fundamentales para nuestro desempeño. Bueno, y son naturales, ¿no? No salen de dentro. Son naturales, no salen de dentro, son impulsos. Otra cosa es que alguien no sepa controlar su impulso. Alguien se enfada y es capaz de pegarle un puñetazo a alguien, ¿entiendes? Pero en este caso no es que la emoción sea buena, no sea buena, es que la autorregulación de la persona, cómo se regula esa persona en base a ese impulso, no es positiva, ¿entiendes lo que te quiero decir? Pero no porque la emoción sea mala. Ahora, una persona le va a pegar a alguien, obviamente tiene que mirar dentro y decir, bueno, ¿con qué lo estoy relacionando yo esto para que realmente haga algo que además es legal, ¿no? Por otra parte, ¿no? Te metes en un lío. Y así podemos hablar del miedo, podemos hablar de muchas cosas. Los miedos son el principal problema que tenemos, ¿no? Porque al final la ira defiende al miedo y la tristeza lo oculta. O sea, muchas veces estamos tristes porque no queremos sentir la rabia y la rabia está defendiendo al miedo, en realidad, es como el guardián. Por eso digo que ponía límites, ¿no?
O sea que nuestro principal problema es el miedo. Nuestro principal problema es el miedo, claro. ¿Y cómo se combate el miedo? El miedo no se combate, se vive. Se vive. Se vive, se experimenta. Las emociones son para experimentarlas. Las emociones son... El problema de la gente es que no quiere sentirse mal. Y entonces, claro, relaciona, de nuevo por el paradigma que hablábamos antes, el miedo, la rabia. Cuando éramos pequeños, mi padre me decía, no llores, eso es de niña. Pues no llores, eso es de sentimentales, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que no sé cuánto, nos decían estas cosas. Entonces, claro, cuando te dicen eso, pues nosotros no aguantábamos el llanto, no aguantamos la expresión emocional. El llanto es una expresión emocional, el hablar de nuestras emociones es una expresión emocional, el decir cómo nos sentimos es una expresión emocional. Todo desde un equilibrio, desde una autorregulación, porque todo llevado al extremo, como tú decías muy bien antes, pues malo. Si alguien me estoy quejando siempre, me convierto en una persona victimista, que veo solo la parte negativa y siempre estoy hablando de eso, con lo cual me retroalimento. Y si me voy al lado contrario, que me callo y no digo nada, entonces me puedo volver soberbio, porque estoy enfadado conmigo mismo, porque no puedo expresar lo que siento. Y luego, lo que hablaba del miedo, dice, hay que vivirlo, no hay que combatirlo, dejar que te traspase y ya lo superarás, ¿no? Es cuestión de sentirlo. La gente dice, pero claro, es que el miedo lo paso muy mal. Fíjate que lo que te hace sentir mal no es la emoción en sí, no es sentirla, es juzgarla. Es decir, ese diálogo mental, ¿no? Viene la emoción, el miedo es una emoción. Sí. Alto impacto, ¿no? Digamos, ¿por qué? Pues porque es alta intensidad, corta duración. Ahora, después de ese miedo, como te decía el ejemplo de antes, me van a dar un golpe en una rotonda. Sí. No me lo dan. Y entonces me voy a mi casa pensando, y llamo a mi pareja, casi me dan un golpe, y fíjate, hoy mi jefe, pues menos mal que no me roto el coche, porque fíjate que hubiera hecho con el trabajo, y empiezo a dar, y eso es lo que me machaca. Y eso tendemos a hacerlo muchísimo, por lo menos y yo. Eso es justo lo que hacemos, porque en lugar de sentir la emoción, no ha pasado nada, doy gracias, vivos, ¿no? Estamos vivos, no pasa nada, no me ha roto el coche, no me pasa nada, entonces nos quedamos dándole vueltas, y ya si nos dan, ya no te cuento, ya ni te cuento. Habla de vivir las emociones, por ejemplo, decía, también las camuflamos muchas veces, o sea, tenemos un mal día, estamos tristes, pero siempre tendemos a decir, oye, mira, pongo la sonrisa porque al final, ¿qué vamos a hacer? ¿Eso en parte es bueno, es malo? Pues fíjate, Eckhart Tolle, El poder de la hora, que es un autor muy conocido de la meditación, él habla de que hay como distintos estados, ¿no? Entonces decimos, el estado de aceptación es el estado de que yo me permito sentir la emoción. Sin embargo, cuando estoy por debajo de la aceptación, entro en conformismo, que es rabia, o resignación, que es tristeza, frustración. Vale. Entonces, si yo estoy en aceptación, estoy tranquilo. Me permito sentir la emoción, la siento, bien, me estoy enfadado, bien, estoy temeroso, me siento inseguro, bien, estoy triste y me permito sentirlo sin juzgar, ¿vale? Entonces esto es maravilloso, esto es aceptación de la emoción. Pero si yo la juzgo, si yo la interpreto, entonces lo que ocurre es que la emoción se vuelve a la rabia, es decir, hay un conformismo, es decir, bueno, la estoy sintiendo, yo soy temeroso, yo soy como si fuera una característica, las emociones son cosas que aparecen, son energías que aparecen, son sentimientos que aparecen, pero no son algo que forma parte de tu propiedad, no es algo de propiedad tuya. Entonces, tú tienes el impacto emocional, te autorregulas y entonces lo aceptas. Si no lo aceptas, pasa a conformismo o a resignación. Por ejemplo, imagínate un duelo. Sí. Fallece un padre, una madre, hay personas que llevan 40 años en duelo. Una de mis especialidades son los duelos. Los duelos, es complicado realmente. Los duelos no resueltos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando alguien lleva 40 años sin aceptar que ha muerto su padre, que ha muerto su abuelo, pues imagínate. ¿Y eso cómo se hace? O sea, ¿cómo no acepta algo que es una realidad? Exactamente. Pues eso nos pasa al 80% de la humanidad. Pero tú al final sabes que no va a estar esa persona contigo. Correcto. O sea, sí, pero las emociones se somatizan. Y esta es la clave de técnica hemoconciencia, que las somatizan en el cuerpo. Somático significa perteneciente o relativo al cuerpo. Entonces, digamos, nosotros pensamos las cosas con la cabeza, pero las sentimos con el cuerpo. Cuando le damos muchas vueltas a algo y no aceptamos algo, estamos en conformismo o en resignación, la típica señora que te dice, bueno, mi marido falleció o mi padre falleció y yo echo de menos todos los días a mi padre y cuando pienso en él me pongo a llorar, sí. Pues todo eso es un duelo no resuelto. Los duelos duran como máximo 2 años. Como máximo 2 años, en casos muy complicados, digamos, te pasan algo muy gordo, ¿no? Muy desagradable. Como máximo, pero si tú tienes más de 2 años y en un duelo, pues esto es perfectamente trabajable y de hecho es muy interesante trabajarlo porque los duelos son uno de los conflictos que más se pasan a otra área de nuestra vida. El cerebro funciona por asociación, entonces si nosotros tenemos un conflicto con alguien que es muy iracundo, por ejemplo, pues cada vez que estamos con una persona iracunda tendemos a relacionarlo. Sin embargo, con los duelos pueden no solo irse a otros duelos, que también, que se asocian, sino que se van a otra área de nuestra vida y a lo mejor nos levantamos y de repente pensamos que no nos gusta nuestro trabajo. Y no es que no nos guste, es que lo tenemos asociado con un duelo no resuelto. Y la vida siempre sigue. La vida sigue. Y mañana y siempre. La vida y siempre. Mañana tú y yo nos levantaremos y esto seguirá para adelante, con nosotros y nosotros. Bueno, hablamos de hemoconciencia, una técnica, pero que se ha convertido en instituto. Cuéntame.
Bueno, sí, esto en 2000, la técnica la desarrollé en 2006, hace ya unos añitos, y en 2010 tuve la oportunidad de viajar a México, 2012, perdón, tuve la oportunidad de viajar a México con un compañero, una formación que estaba haciendo, que vino aquí a hacerla, y la hice con él como alumno, y me dijo, esto que tú haces es muy interesante, en México tiene mucho tirón, porque allí, lo que es la parte americana, las emociones se viven con mucha intensidad. Ya sabéis que allí hay muchísima gente buena y tienen un pequeño porcentaje de gente mala que son, pues ya sabemos, por ejemplo en México los narcos y todo Sí. esto, ¿no? Y son como muy malos, ¿no? Porque todo se vive muy al extremo. Allí todo se vive muy emocional, muy al extremo. Dice, allí va a tener mucho éxito con esto. Nos fuimos para allá, empezamos a hacer formaciones, estuvimos 5 años viajando allí, dando formaciones, montamos también allí el instituto, y luego ya llegamos aquí, fíjate, nadie es profeta en su tierra, primero me fui a México, Y luego todo volviste. funciona bien, luego volví y luego empezamos a hacer aquí el instituto, y empezamos a especializarnos en el área de inteligencia emocional y de trabajo con emociones, sí. Aquí no somos tan extremistas. Aquí no somos tan extremistas, algunos hay extremistas, claro, extremistas hay en todos sitios, pero no, con las emociones no tanto, nosotros somos más comedidos a la hora, o sea, en ese sentido nos regulamos mejor, unos más que otros, claro, pero Tenemos esa suerte entonces. tenemos esa suerte entonces, sí. Pero tienen también sus desventajas, ¿sabes? Porque al final, cuando tú eres muy emocional, liberas las emociones con mucha facilidad, pero cuando tú eres muy intenso, pues entonces a veces te cuesta trabajo liberarlas, ¿no? Te cuesta trabajo desbloquear esas emociones y por lo tanto eres más complicado a la hora, como nos volvemos más cabezones, ¿no? Más rígidos, ¿no? En ese sentido, más estructurados, y eso no siempre es bueno. Bueno, llegamos al final de la entrevista, pero ¿nos deja algún consejo práctico, aparte de respirar bien, que ya lo he tomado nota? Pues mira, yo siempre digo una cosa, que si no estás cumpliendo con tus 4 pilares básicos, alimentarte, real food, ¿vale? Comida real, aliméntate bien, come más fruta y verdura, esto es fundamental, ¿vale? Menos tóxicos, menos alcohol, menos tabaco, este tipo de cosas, la actividad física, como te decía, descansar bien, esto y respirar como parte de este tip, ¿no? de relajación. Yo creo que esto es fundamental. Cuida tu perro, ¿no? Cuida tu mascota, cuida tu gato. Qué buen mensaje. Cuida tu mascota, que eres tú mismo. Efectivamente, el mascota que es tu cuerpo. Y luego lo de los problemas, que lo resolveremos poco a poco, o sea, los problemas, que tampoco nos avasallen. Efectivamente. Uno a uno, ¿verdad? Uno a uno, piano a Uno a piano. uno. Bueno, pues Miguel Ángel Pérez, director de Hemoconciencia, gracias por estar aquí en las 7. Muchas Tenemos gracias también a aquí un ti. folleto que también me lo voy a quedar para echarle un vistazo, porque siempre viene bien. Claro que sí. Un placer, seguimos aquí en las 7, pero a la vuelta de...